Muy buenos días. Estamos ya a día miércoles y nuestra lectura en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hemos señalado ya que no estamos siguiendo el ritmo de la guía devocional. El domingo pasado, Germán predicó sobre este texto y tituló su mensaje Un ejemplo irrefutable. Y precisamente es lo que estamos haciendo, mirando a Jesús como un ejemplo, dijimos el lunes, de resolución. Luego ayer martes dijimos que fue un ejemplo de identidad y ahora vamos a señalar a Jesús como un ejemplo de medición. Dice el versículo 6, no estimó. Jesús no encontró nada de mayor valor que nosotros. Estuvo dispuesto a dar su vida, su propia vida en nuestro lugar. Él consideró que la vida de los hombres valía la pena su sacrificio y como buen pastor vino a dar su vida por las ovejas. ¿Cómo valoro las cosas? ¿Cuál es mi escala de valores? En Mateo 6, 25 a 34, el Señor nos enseña a evaluar las cosas y tener una escala de valores que demuestre cuáles son mis prioridades. Jesús se sorprendió cuando vio que los hombres tenían una manera de medir las cosas completamente distorsionada de lo que era realmente importante y prioritario. Él descubrió que los hombres consideraban de más valor guardar el sábado que salvar un ser humano. En Marcos capítulo 3 y versículo 4 les dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Él descubrió que los ritos religiosos impuestos por los hombres, malinterpretando las escrituras, eran más importantes que el salvar un alma, que el preocuparse por la necesidad de una persona en su dolor, en su debilidad, en su necesidad de recibir auxilio. ¿Cuál es nuestra escala de valores? ¿Podremos ser como el levita o el sacerdote que pasaron junto al hombre herido y le esquivaron porque estaban más interesados en cumplir con las demandas de la ley que en ayudar a una persona moribunda? ¿Cuál es nuestra escala de valores? Pero Jesús también descubrió que el afán por las cosas materiales ahogaban todo vestigio de vida espiritual. En Mateo capítulo 13, versículo 22, Jesús habló y dijo de una semilla que fue sembrada entre espinos. Y dijo, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Qué triste es ver a una humanidad que pasa de Dios, que no tiene inquietudes espirituales centrados en el ocio, en la abundancia, en pasarlo bien, en disfrutar de la vida, sin preocuparse de su situación espiritual y buscar con sinceridad la verdad y el camino de vida. Jesús también se sorprendió
al descubrir que valoramos más las riquezas materiales que las riquezas espirituales. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dijo el Señor en Mateo capítulo 16, versículo 16. Qué tremendo es pensar que miles y miles y millones de personas pasan por la vida preocupados por lo material y sin detenerse a pensar en lo eterno. Jesús también descubrió que somos dados a poner primero nuestra comodidad, nuestra familia y nuestros propios planes antes que la voluntad de Dios. Y tenemos allí en Lucas 9, 57 en adelante, que dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Medición, escala de valores, prioridades. ¿Qué cosa es aquello que consideras de tanto valor que a ello subordinas todo lo demás? Jesús nos invita a reflexionar acerca de la forma en que medimos las cosas. Uno quería enterrar a su padre. Esto significa, no era porque el padre había muerto, sino era esperar a que su padre muriera. ¿Cuántos hay que habiendo recibido el llamado para salir al ministerio, para hacer la voluntad de Dios en su vida, se quedaron para atender los llantos y las quejas de familiares y amigos que les dijeron que era una locura, que era mejor que no les causara tal dolor ni tal decepción? Un padre que sueña con la profesionalidad de sus hijos y no les permiten responder al llamado espiritual de prepararse para salir a la obra misionera. Oh, que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude a poner la mano en el arado y no mirar atrás cuando recibimos el claro llamamiento de Él para servirle y hacer su voluntad. En Jesús vemos medición, pero no solo eso, en Jesús también vemos calidad. Dice, no estimó el ser igual a Dios. Cuando hablamos de identidad, procuramos responder a la pregunta, ¿quién soy? Al hablar de calidad, debemos responder la pregunta, ¿qué soy? ¿De qué madera estoy hecho? Si quiero saber algo acerca de Jesús, de cómo era Él por dentro, podemos mirar la forma en que Pedro le describe. Leamos este pasaje bíblico como si fuera una ventana en el corazón de Jesús. Y tenemos que ir a 1 Pedro capítulo 2, versículos 22 y 23. Y dice el apóstol aquí, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y de aquí podemos sacar algunas ideas. Primeramente, que Jesús fue perfecto en sus actividades. No hizo pecado. Fue perfecto. Él no cometió ningún acto que contaminase su vida. No tuvo una mirada egoísta
ni lujuriosa. Él era Dios, perfecto en el control de sus actividades. Fue también perfecto en el control de su lengua. Dice que no se halló engaño en su boca. No hubo palabra ociosa que saliera de los labios del Hijo de Dios. El Señor fue perfecto en el control de su temperamento. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Y finalmente, Jesús fue perfecto en el control de su entrega. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo soy consciente de que la palabra perfecto nos queda un poco grande. Por esa razón os invito que al pensar en la calidad que la consagración y el servicio demandan del creyente, pensemos no en perfección, sino en integridad. Persona de una sola pieza, sin mancha. Es aquello que Job retuvo, aun cuando había perdido absolutamente todo. Otra persona que nos recuerda que la integridad no es una virtud extraterrestre es Daniel. Lo espiaron, lo siguieron, lo vigilaron, examinaron cada rincón de su vida para acusarle delante del rey. ¿Y saben lo que encontraron? Un hombre íntegro. A eso nos referimos hoy cuando hablamos de calidad. Y levantamos los ojos al Señor y recordamos al apóstol Pablo nuevamente. Haya pues en vosotros este sentir, esta resolución, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y encontramos en el Señor medición. Encontramos en el Señor identidad, ser igual a Dios. Y encontramos en el Señor calidad. Él era Dios. Aún así se anonadó a sí mismo. Como leíamos la canción de Marcos Vidal el viernes pasado, su camino fue hacia abajo, entregó su juventud. Él vino a darlo todo. ¿Para qué? Para ganarte a ti y a mí, pero completos. No nos quiere en partes pequeñas, nos quiere por entero. Por eso, respóndele a Él hoy, entregando tu vida y tu corazón. No esperes más, no te lo pienses más. Pon hoy tu plena confianza en Jesús. Amado Padre, gracias te damos por el Señor Jesucristo. Gracias por su ejemplo. Gracias por su medición, su resolución, su identidad. Gracias por la integridad que mostró en sus vidas. Ayúdanos a nosotros también a ser íntegros, hijos de Dios, que vivamos para tu gloria cada día. Ayúdanos a hacerlo así, porque solos en nuestras propias fuerzas no podemos. Lo pedimos orando en tu nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Os espero mañana jueves. Manteneos bendecibles.